Saludos, queridos patitos. Tenemos aquí a Mariano López de Miguel con una efeméride. A partir de ella vamos a ir tratando elementos que traspasarán lo binario para tratar de establecer una idea más compleja de esa efeméride que, como decía, un día como hoy, 17 de julio, pero de 1976, formalmente Indonesia incorporaba el territorio de Timor Oriental, antigua colonia portuguesa, y que luego habrá un proceso de descolonización prácticamente un cuarto de siglo después. Pero ante todo, bienvenido, querido amigo. Muchas gracias, según Juan Carlos. Muy contento de estar con todos vosotros aquí. Y la verdad que sí, cuando me recordaste la efeméride acerca de Timor-Leste, lo primero que pensé, dije, fue ese gran olvidado de los últimos conflictos, ¿no? Recuerdo un libro de Michael Mann, creo que se llama Gruñidos Imperiales, no Michael Mann, lógicamente director de cine, sino el sociólogo estadounidense nacido en 1942, el cual decía que los, digamos, microestados, aunque Timor-Leste no lo es como tal, pero eran, bueno, esos grandes olvidados de la descolonización, ¿no? Estamos hablando de la época en la que Indonesia, tras lo que fue ese golpe contra Sukarno en 1964 y la nueva orden con Suharto, intenta anexionar toda la antigua, digamos, región de Asia-Pacífico perteneciente a tanto a Portugal como a las colonias holandesas, ¿no? Sobre todo el caso de Timor-Leste, no tanto como Angola y Mozambique, sino como otros, podríamos hablar incluso del Sáhara español, sí, que sí, en este caso, sí que iba a iniciar un proceso de descolonización y de ruptura frágil, compleja, donde la potencia colonial no sabía cómo actuar, y desde luego ahí Portugal, mientras que en Angola y Mozambique, a pesar de los conflictos que hubo posteriormente y las interguerras civiles que ocurrieron entre UNITA, el gobierno central angoleño, y también Mozambique o Cabo Verde, pues en el caso de Timor-Leste es muy, a mí me recuerda mucho, es una opinión personal, claro está, al Sáhara español, el abandono por parte de la metrópolis y la anexión por parte de Indonesia, ¿no? Una Indonesia brutal que acaba de reprimir al Partido Comunista Indonesio, bajo el régimen, como he dicho, de Suharto, y sobre todo esa amplia, bueno, digamos, ideología que es el Pancatsila, que es una especie de expansión por todos los territorios que ellos consideraban suyos, ¿no? Esa idea que siempre hay de gran país, como Gran Serbia, Gran Albania, pues hay también una gran Indonesia, por desgracia. Y que efectivamente, cuando uno mira la Guerra Fría, y esto está incardinado en la Guerra Fría 1975-76, corre el riesgo del telón de bambú, que es el equivalente asiático del telón de acero, en la confrontación, en principio, con la Unión Soviética, que, aunque a pesar de que hay autores como Rubén Villamor que tienen libros acerca de las invasiones de Stalin, de Kuriles y de Sajalín, exponiendo el fracaso auténtico de una situación militar que incluso en la continuidad territorial de Sajalín fue un fracaso militar, y que de no mediar la orden de MacArthur de rendición a través del emperador en las islas Kuriles del Sur, no habrían tomado ninguna de las islas, pero ciertamente la Unión Soviética era un contendiente, Vladivostok estaba ahí, la situación en el Pacífico era la que era, y por tanto ahí estaba la caída de Saigón también, sí, en el año 75. Sí, precisamente el 30 de abril para el 1 de mayo, celebrarlo el 1 de mayo del 75, con Saigón ya caída, lo cual también da el asunto de que Timor Este está metido dentro del PAC de descolonización de Portugal, pero descolonizan en el 75 y tarda un tiempo en entrar dentro de lo que es Indonesia. Lo mismo que pasó con Vietnam del Sur, que tardaron 3 años formalmente en hacer la reunificación en un país único. Pero que ciertamente, más allá de esto, hay muchos elementos bien interesantes y simplemente voy a ir mencionando algunos. La antigua potencia de Indonesia era los Países Bajos, que evidentemente está el asunto de la Guerra Mundial, la participación mejor de los Países Bajos y su marina que la Royal Navy, eso hay que decirlo, en el Pacífico por lo menos, y se gastó el dinero del Plan Marshall en tratar de reconstruir las Indias neerlandesas en un proyecto imperialista, lo cual ya te da una idea de en qué punto estaban los Países Bajos en 1946, cuando la gente se
suele acordar más de lo que hizo Francia en Argelia, lo que hizo Francia en Indochina, lo que hizo Francia en las colonias, pero los Países Bajos, sí, los Países Bajos tenían un proyecto que les superaba por la derecha y por la izquierda. Eso sí, no pudieron, y ya para 1948 está el partido de Sukarno gobernando en las Indias neerlandesas independientes. Pero claro, si ponemos el código binario, nos estaríamos olvidando primero el papel de Portugal, el papel de Países Bajos, el papel de Indonesia, pero el papel de China también, y el papel de Australia, con el tema de los hidrocarburos. Y el tema... Sí, y también Nueva Zelanda incluso, podríamos decir, efectivamente. El papel de Australia es bastante importante en lo que pasó después con toda la situación de terror en la ocupación de Indonesia. Por tanto, son muchos frentes y muchos elementos que ponerlos solamente en dos sería traicionar a la historia. Y no solo eso, estamos hablando también de que en aquella época, todo del año 48, tenemos también que ver el 1951 al 56, y lo hemos olvidado muchas veces, como narró Sir Robert Granger Thompson, la emergencia de Malasia, o también una parte de la antigua Indochina neerlandesa, o Indias Orientales neerlandesa, perdón, se desgaja. Malasia, también está luego Singapur, hay muchos vértices en este, digamos, triángulo, ¿no? Y obviamente no podemos olvidar también lo que has dicho de Australia, pero también Nueva Zelanda. Es cuando se crea el ANZAC, lo que sería el Comité de Defensa del Territorio de las colonias de la Commonwealth, de aquella, por así decirlo, y obviamente también estamos hablando de todo lo que tiene que ver, sí, con los hidrocarburos, pero también no olvidemos una cosa. Australia estaba muerta de miedo por la crisis de refugiados que venía de los que llamaban boat people. Toda esa gente que había huido primero, bueno, intentaron huir a Estados Unidos, pero también muchísimos a Francia, pero que era más fácil conseguir un billete de avión directamente por el precio que costase, o tal vez de Tailandia, llegar a Estados Unidos, a Francia, la antigua potencia colonial, o sería, aunque más suicida, coger un barco, digamos, un barco patera, como vemos hoy, por desgracia, e intentar llegar a Australia o a las costas de Nueva Zelanda. Esto segundo, hemos de multiplicarlo pues por más de, creo que fueron aproximadamente 1,5 millones de refugiados entre 1976 y 77, y que llegó a su pico a los 3,1 millones de refugiados en el año 80. Entonces, no debemos dejar esa ecuación. Estamos hablando también de una crisis catástrofe humanitaria. Lógicamente, la ocupación durante 23 años, del 76, o mejor dicho, 24, del 75, cuando la invasión de Timor-Leste, hasta 1999, cuando ya se hace el régimen de transición y la caída de Suharto, pues tenemos que hablar de una crisis humanitaria global, de la que se hizo escaso eco en Occidente. Sí, Occidente suele estar bastante a otras cuestiones y en otros escenarios, siempre que no la implique y siempre que esté lejos, noticiariamente siempre hay un montón de elementos, a pesar de que momentos como julio o agosto suelen ser momentos en los que si hay alguna máquina en la universidad que se estropea, puede ser primera plana perfectamente en un diario de provincias, sin ningún problema. Que se ha destrozado el aire acondicionado en la universidad, primera plana, titulares. ¿Por qué? Pues porque parece como que no hay más. Pero ciertamente hay muchos elementos que se pueden concatenar. Por ejemplo, Dinamarca, Islas Feroe, año 46. Ellas se autoproclaman independientes en un referéndum que sale por poco. Y resulta curioso porque unos 20 años antes, prácticamente, las Islas Aland habían hecho un proceso parecido. Y hubo una negociación porque en el caso de las Islas Aland, ya lo comentamos en un conversatorio sobre el tema de Finlandia, había habido una rusificación de Finlandia y eso generó una reacción respecto de una finlandización de Finlandia, pasando por alto el pequeño detalle de que las Islas Aland hablan sueco y por tanto había que cultivar el respeto, pero hicieron tabula rasa y finlandés para todos y había esa dificultad que fue negociada. En el caso de las Islas Aland se proclamó independencia y desde Copenhague dijeron no, ustedes no se van a la independencia, vamos a anular la votación, vamos a disolver la Cámara, van a usted a votar a un nuevo parlamento de las Islas Aland. Y resulta curioso porque tuvimos a un profesor de Derecho Internacional en el Bachoqui Donde Arreta hace unos años
Y yo le planteé esto, porque él venía con este discurso que, tiempo después, Dinamarca ha sido adalid de derechos humanos, proclamación de los derechos de las minorías. Nosotros respetamos a las Islas Aland, respetamos a Groenlandia, respetamos todos estos elementos que son progresistas. Y le dije, ya, pero en vuestra historia pasó esto en 1946. ¿Cómo no lo defines? Y me dijo, no podíamos dejar un país independiente que iba a caer del lado de la Unión Soviética en el Atlántico Norte. ¿En serio? No había ninguna posibilidad de que hubiera una independencia de un país como pasó con Islandia, que lo obligaron a independizarse de Dinamarca en plena Segunda Guerra Mundial y entró en la OTAN. Fue un aliado occidental. No podría haber sido el mismo camino de las Islas Aland. Era propaganda, incluso permeando al siglo XXI, incluso a un profesor que venía aquí. Por lo tanto, esa doctrina, esa situación es la misma. Sí, la misma que nos encontramos en las Islas Aland, en el asunto de las Islas Feroe, pero también en Timor-Este. ¿Por qué? Porque los australianos vieron, si estos del Timor-Este se independizan, vamos a decir que se iban a convertir en un títere de China. Sí, de la China comunista. Sí. ¿Cuál es la verdad? Que ellos pensaban, bueno, si se van los portugueses, pues igual este petróleo que está ahí abajo y que depende de este territorio, pues igual no es nuestro. Igual no podemos hacer prospecciones como hemos hecho ilegalmente hasta el momento. Durante 35 años. Y podemos llegar a un acuerdo con Indonesia, no teniendo el 100%, pero teniendo parte, con Indonesia, que tenían una relación más o menos buena. Coger entre los dos un sándwich y cogerse Timor-Este y sus recursos durante todos los años de ocupación. Sí. Y si caemos en cuenta también, bueno, hace 70 años que se inició la guerra de independencia argelina, en la cual también se temía, por parte principalmente de la OAS, Organización de Armée Secrète, de, militares ultraderechistas que intentaron asesinar a De Gaulle, que Argelia, que no dejaba de ser, no era una zona colonial, era un departamento también. Sí, no era como Marruecos, era distinto. Exactamente. Decía, y si cae Argelia, tenemos el efecto dominó de que en el norte de África se establece la Unión Soviética, porque sabemos perfectamente que casi todos los altos mandos del FLN estaban entrenados en la URSS, principalmente Houari Boumediene, que era relativamente joven en aquella época, era un muchacho de 23 años. Y que hubo acuerdos secretos, antes incluso de Bian, de estos no me toques, estos pipelines no me toques, en el asunto de las pruebas nucleares al sur de Argelia. Eso es. Que estuvieron ahí, algún que otro lanzamiento espacial que se hizo desde también el sur de Argelia, antes de moverse evidentemente a Kourou, en la Guyana. Por tanto, siempre hay algún acuerdo bajo cuerda con temas sensibles. Y en el caso no hemos olvidado una cosa, el año que citas, 1976, es lo que se llamó el año de la inteligencia, no por inteligencia general, sino por el cual salió la comisión del senador Frank Church, tenía su mismo nombre o apellido, mejor dicho, comisión Church, acerca de toda la implicación estadounidense en golpes y contragolpes la zona desde Latinoamérica hasta Asia-Pacífico. Lógicamente apareció lo que fue el apoyo al golpe de Suharto en 1964, la nueva orden, la implantación de la paz Carsila, y que también el director de aquella época de la CIA, el señor George Bush Sr., hizo oídos sordos ante la advertencia de una posible escalada militar en la zona y de la más que plausible, como ocurrió en 1975, la invasión de Timor Oriental por parte de Indonesia. Ahí, desde luego, Yakarta no tuvo ningún reparo en ir directamente a conquistar esa zona. Sí, en efecto. Decías de Portugal, había tenido una diferente posición y también los otros países habían tenido una posición diferente. En el caso de Indonesia, adentro. Y en el caso, por ejemplo, de China con Macao, cuando se lo ofrecieron en 1974, 74-75, los chinos dijeron, no, quita de esto de mí, que no, en este momento no lo queremos. Resulta curioso, porque 10 años después, cuando la Margaret Thatcher, que se fue toda una mujerona a liberar las Malvinas de los malvados argentinos, porque claro, contra Argentina se puede luchar, contra España se puede luchar con Gibraltar, pero contra los chinos parece que no se podía luchar.
No se podía. Se arrugó la Margaret Thatcher, se bajó las bragas y firmó el acuerdo en 1984. Y ya entonces, cuando ya los chinos tenían el acuerdo con los británicos, dijeron: Portugal, ven para acá, que ahora sí, bien, ven y trae eso que me interesa ahora mismo. Y los portugueses en ese momento, en el 84, 86, ya, bueno, si nos la quedamos, bueno, es que le hemos hecho un regalo de cumpleaños al presidente, le hemos dado ahí Macao para que se la quede él solito, la presidencia de la República, no, esto ya no cuela, trae para acá. Por tanto, hay diferentes marcos de referencia, por ejemplo, Singapur. Citaba Singapur. ¿Cómo se buscó defender Singapur? Pues con otro pequeño país de miles de kilómetros más allá, como era un país que estaba vinculado a la defensa respecto de musulmanes que atacaron desde el 48 para destruir el país. Sí, Singapur buscó las fuerzas armadas israelíes, el Chahal, aquellos que entrenaran para defenderse, por ejemplo, de Malasia. Resulta curioso porque toda la zona de Borneo, de Malasia, Singapur, toda esta zona, incluso Filipinas, hubo un proyecto en los años 50 y 60 para construir un país tripartito que luego se malogró. Luego se malogró y se convirtió en el ASEAN. Exactamente. Y la trifederación más que nada se echó atrás pues por el primer ministro, luego presidente, dictador, que no fue otro más que Ferdinand Marcos. Fue el problema de Filipinas realmente. Sí, y que evidentemente el trasfondo cultural es importante. Filipinas en teoría es católica, Malasia es musulmana, por tanto ahí siempre... Y Malasia está apoyando también, si no me equivoco, al Frente Moro de Liberación e incluso al Partido Comunista filipino en tal de que cayese Ferdinand Marcos, que duró bastantes años como primer ministro y presidente de la República, vamos, como dictador. Sí, aproximadamente un cargo de otro creo que fueron 21 años. Y que esas cosas tienen proyección, porque ahora Junior es el presidente de Filipinas. Junior es el presidente, sí, Bongbong Marcos, Ferdinand Marcos Junior. Pero unido a todo eso, ha dicho muy correctamente lo de Malasia. No puedo olvidar también una cosa. Malasia en aquellos instantes estaba con un problema interno para definirse, como dijimos antes, que fue la emergencia malaya, ya cuando todavía era colonia. Pero no olvidemos otro país limítrofe que también tenía problemas internos y por el cual también, o igualmente, Indonesia invade Timor-Leste, pensando que podía ocurrir una balcanización del país si perdía esa región, como era y sigue siendo la Unión de Myanmar, antigua Birmania. Con la vía socialista hacia la vía birmana hacia el socialismo, luego ocurren lo que son los sucesos del 8 del 88, pero sobre todo Birmania sigue teniendo el problema con los rohingyas, lo que es un genocidio, bueno, aunque no se quiera admitir, e igualmente el problema con la minoría Karen y otras minorías presentes a las cuales está literalmente masacrando. Indonesia quería hacer lo mismo que Myanmar o Birmania, pero no tenía la suficiente capacidad militar. Y eso que Myanmar ha estado bajo el foco de embargo de armas desde el año 83, si no me equivoco. Hay otro lugar más próximo y que está formalmente dividido, como es Nueva Guinea, que estaba dividida en tres trozos. Sí. Una de las islas neerlandesas, creo que en la parte oeste, oeste sería la parte del norte, con capital creo que era Bismarck, que era de los alemanes. Luego hacia el sur de ese cuarto estaban los británicos, y luego las Indias neerlandesas tenían lo que acabó heredando Indonesia, lo cual incluso ahora es conflictivo porque tienen multiplicidad de tribus, incluso alguna que come carne humana, con lo cual allí es muy complicado el tema de la seguridad y de la convivencia. De hecho, creo que justamente se habla poco del tema cultural. Sí, desde luego se habla siempre de lo que es la invasión de Timor-Leste, creo que era con la película del año que vivimos, Peligrosamente, con creo que era Mel Gibson y Sigourney Weaver, si no me equivoco. Sí, creo que dirigida por Peter Weir. Exactamente, año 83, 84, a escasos años de haber ocurrido lo que era la anexión formal de Timor Oriental. Pero también hay esta película, como es, que la recomiendo, The Raid, la redada mortal, traducida así aquí, se tradujo de ese modo, en la cual un grupo de policías asalta lo que es un edificio de un barón de la droga en Yakarta.
Y siempre me hace gracia ver a uno de los policías que dice: yo luché por el país porque soy veterano de la campaña militar en Timor Oriental. Y uno dijo: campaña militar de otro policía, eso fue una carnicería, tenemos que arrepentirnos todavía de ello. O sea que esa dicotomía de lo que fue la invasión, la presencia en Indonesia, en Timor, etcétera, pues sigue dividiendo bastante la sociedad. De hecho, no se llega a los límites, por ejemplo, de que se comenta o utiliza el término ocupación, puede llevarte a la cárcel, como puede ser en Turquía, que se hable del tema ocupación de los territorios kurdos, etcétera, porque ahí pueden utilizar la mano militar. Afortunadamente no, pero sigue siendo un tema muy tabú, y recordemos que a partir de la anexión formal de Timor, lo que es los movimientos de izquierda o de incluso socialdemocracia en Indonesia han desaparecido. Hay una especie de centro que gobierna actualmente, y si unimos a todo eso también lo que dije antes del movimiento Pancatsila, para que no lo sepa, es una especie de 5 deberes fundamentales de todo indonesio, que son la unificación ante Dios, musulmán, unidad de la república, defensa de los principios morales de la misma, liberalismo económico, esto no se puede olvidar, y sobre todo y ante todo, defensa frente a todo enemigo, considerándose como todo enemigo también a las poblaciones ajenas y que fueron conquistadas por los indonesios. Pues eso ha calado a la sociedad, y es muy difícil que a día de hoy esa especie de herida abierta no siga supurando y siga dando problemas. Y que efectivamente en los años 60 fueron complicados. En el caso de Indonesia se decía es el partido comunista más grande de todo el área, y había una supuesta amenaza de que iban a dar un golpe de estado y establecer un proyecto comunista, marxista, leninista, y por eso hay ese paso de Sukarno a Suharto, que aunque solamente sea una letra cambia sucintamente todo, y sobre todo esa idea que había todavía en el 64 del dominó, de la caída del dominó, de que había habido la situación respecto de China. No habían hecho autocrítica los Estados Unidos, lo cual es alucinante, porque todas estas cosas tendrían que tener un marco de comprensión honesto y transparente, en donde, por ejemplo, la última batalla del 44, en el caso de Japón en tierra, en China, gastó unos esfuerzos tremendos que luego destruyeron la capacidad combativa del partido Kuomintang, el nacionalismo chino, cuando a partir del 45 se reanuda la guerra civil china con los comunistas. Por tanto, en parte fueron los japoneses los culpables del debilitamiento, pero luego los Estados Unidos del 45 al 48 obligaron a luchar al Kuomintang con una mano atada en la espalda, porque les dijeron: no, estos armamentos que hemos dado para el tema de la guerra ya no los podéis usar, que por ejemplo a España le pasó con el IFNI una década después. Por tanto, tienen una responsabilidad muy clara en la caída de la China nacionalista los Estados Unidos. Y esos mismos Estados Unidos que luego harán los ojos y la vista sorda cuando haya esta situación de golpe preventivo, en teoría, contra el Partido Comunista en Indonesia, pero para quitar al anterior régimen con esa excusa, y matamos 2 pájaros de un tiro, que es lo que se ve en la película, y cambiamos a un nuevo régimen apadrinado por los Estados Unidos, que luego en el 75 hará oídos sordos también, como lo hizo en el Sáhara, cuando, oye, hemos llevado el tema al tribunal de la Haya, creo que fue, para decir, bueno, ¿tenían relación los saharauis con Marruecos? Y el tribunal dijo, no tenían ninguna relación de nada. ¿Qué le dijo Kissinger, tío Enrique, al presidente de Estados Unidos? Oye, el tribunal ha dicho que sí, que tienen toda la relación del mundo. Pues entonces que pasen. Que se lesionen. Sí, y es muy similar también, tendríamos que hablar de largo y tendido. Sí, en base a mentiras, en base a cables telegráficos, a temas de embajadas, consulados. Fue la época también en la que hubo una grave crisis constitucional en un país que has comentado, como era, Australia, cuando el gobernador general obliga a dimitir al disuelve las Cortes o el Parlamento de Australia. Sí, ciertamente de eso se habla poco, así que adelante. No, el primer ministro intenta no dimitir, y ahí es cuando en un momento dicen: ¿quién tiene más autoridad? ¿Seguimos siendo una colonia
porque aquí tenemos un parlamento autónomo, vale, somos una monarquía constitucional porque estamos bajo el amparo de la Commonwealth, de su majestad la reina la reina Isabel, y después con todo esto lo que ocurre es que acaban de cerrarnos el parlamento, acaban de obligar a dimitir al gobierno en masa por una orden del gobernador, que no quiere que triunfe de nuevo el Partido Laborista. Y eso fue en el año 75, si no me equivoco también. Sí, que fue una polémica muy buena. Y que luego derivó en el hecho de que a finales de la década empezó la repatriación constitucional, porque la Constitución en ese momento estaba residenciada todavía en Londres. Sí. Tanto de Canadá, Nueva Zelanda, Australia, y progresivamente se fue repatriando para que la pudieran reformar en Canberra, en Ottawa o en Wellington. Y también en Kingston, porque creo que Jamaica también en aquella época pidió Y resulta curioso porque eso fue también un proceso traumático, porque en 1980 el acuerdo del lago, ahora no recuerdo cómo era el lago en Canadá, en donde se reunieron las provincias y Quebec dijo que no aceptaba nada de eso y por tanto la Constitución en principio no era válida, pero la asumieron aún con el hecho de que tenía que ser criterio de unanimidad y ahí se produce en 1980 el primer referéndum de independencia de Quebec, en que luego tendrá su reflejo en 1995. Sí. Exactamente. Que ganó la permanencia en Canadá por escaso margen, muy escaso margen. Creo que fue menos de un punto porcentual. Sí, ahí estaba que, como he dicho también, está el hijo. Bueno, pues ahora en Canadá también está el hijo, el hijo de Pierre Trudeau, que era el primer ministro. Sí, Elliot Trudeau. Pero también Justin Trudeau, perdón, era Pierre Elliott Trudeau, disculpa. Sí. Pero es muy cierto lo que dice del efecto dominó, pero es que ¿qué hizo Estados Unidos en el año 49? Si estaba sobre todo hablando ya de la doctrina Truman, que estaba Truman en sus últimos, las postrimerías, digamos, de... Sí, estaba en su último mandato porque acababa de ganar a Dewey, a pesar de que hubo aquel panfleto, lo sostuvo, aquel periódico, he ganado, me llamo Dewey y he ganado. Y Truman dice, mira, este le van a quitar la licencia de periodismo mañana por la mañana. Exactamente, disbarred. Pero recuerdo eso, era ya cuando empezaba la doctrina Truman y sobre todo se implantó primordialmente en lo que fue la división de varios países. Estamos hablando de Alemania Oriental, Alemania Occidental, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, la península de Corea. Chipre no se había llegado a esos extremos, pero había un problema étnico muy gordo, que luego ya con la operación Atila, que ocurrió hace 50 años, es cuando de facto ya la isla se divide en dos. Pero sobre todo y ante todo, Grecia. Grecia es el caballo de Troya para Estados Unidos, pensando que si caía Grecia podía caer Turquía, aunque era no alineado y se había vinculado a la OTAN, como veremos posteriormente, pero sobre todo y ante todo había ese miedo de efecto dominó. ¿Por qué entonces no se actuó antes en Vietnam, Laos, Camboya? Es bastante raro todo eso. Sí, ciertamente Grecia y Turquía entraron en el mismo día en la OTAN, en 1955. Ya habían tenido aquella guerra de comienzo de los años 20 y sí. Además habían tenido en el 43 aquel viaje poco aclarado que lo cuenta de aquella manera en las memorias el señor Churchill, del porcentaje de reparto en Europa Oriental, de Polonia tanto, en el ámbito de Yugoslavia 50-50, Rumanía y Bulgaria 90-10, y en Grecia pues 90% para los británicos, 10% para los soviéticos, pero hubo un elemento que desequilibró, porque la guerra civil, hubo dos partes de la guerra civil, una primera en la que 44-45, todavía en las postrimerías de la guerra mundial, Stalin dijo, bueno, yo he firmado esto, voy a cumplirlo. Eso sí, de Yalta a Potsdam no cumplió lo que ponía de hacer unas elecciones libres en Polonia. Había que esperar hasta por lo menos el año 90 para hacer unas elecciones libres. Y por tanto, cumplió de aquella manera. Pero claro, había un hito que los partisanos yugoslavos se habían liberado a sí mismos. No como el 26 de agosto del 44 con el discurso del señor de Gaulle en Notre Dame diciendo la Francia que se ha liberado a sí misma. Sí, un relato bastante bonito, pero poco real. Creo que no se cumplió. Sí, entraron en París. Entró primero la 9. La 9 es la punta de lanza, que eran republicanos españoles, y luego venía de la Tretasigny por detrás, con las fuerzas francesas que les dieron la posibilidad para la historia de poder liberar París y que no fueran extranjeros anglosajones. Pero aparte de esto, es que Tito se metió en la guerra yugoslava en Grecia.
con los partisanos apoyando al movimiento comunista para desestabilizar la relación con los soviéticos y con Stalin. Y por tanto, Stalin dijo, espera, ¿que se está metiendo este? Entonces, yo también me tengo que meter. Por tanto, luego, en el año 46-47, hay una segunda vuelta, un segundo round de la guerra civil griega, y ahí la cosa es por eso bastante complicado, y es por Grecia y por Turquía, que también unos disturbios por los que se crea en mayo del 49 la OTAN. Porque el Reino Unido reconoce que hay una antorcha que tiene que traspasarse de las manos heladas del imperio al otro lado del Atlántico para tratar de mantener ciertamente algo. Pero claro, esto fue progresivo, porque luego nos encontramos en el 56 en la crisis de Suez, en donde los británicos tratan de, oye, que aquí estamos y somos un poder y no tenemos que contar con Estados Unidos. Pero ya Estados Unidos ahí le dijo claramente, oye, aquí van los euros. O te vas de ahí, o te vas a enfrentar a una guerra nuclear con los soviéticos, y yo voy a estar con las palomitas tomando aquí. Así que... Y luego todo ese escenario se traslada a Asia-Pacífico. Lo que hemos visto en Indonesia, como dije anteriormente, empieza con la emergencia en Malasia. Primer intento de mantener fuera de combate a todos los comunistas, no tanto chinos, sino soviéticos en este caso. Asesores soviéticos, asesores rusos, entre ellos estaba un antiguo huido de la Guerra Civil Española, un coronel, Ciudad de Miguel, compartimos apellido, que estuvo de asesor en varios países hasta que acabó muriendo en La Habana, en Cuba, en 1986, si no me equivoco. Es decir, fue un veterano del GRU en operaciones exteriores de asesoramiento a regímenes amigos, o así por así decirlo, amigos y vinculantes a la Unión Soviética. Los chinos llegan más tarde a Malasia, bastante más tarde. No así a Indonesia, porque hay una minoría china muy importante. Recordemos que Indonesia, junto con anteriormente citado Malasia, de los países más multiétnicos del mundo. No hay una mayoría simple étnicamente hablando. Hay subdivisiones, hay desde indios indonesios, valga la redundancia, hasta chinos indonesios, hasta vietnamitas indonesios, etcétera, por todo el flujo debido principalmente a conflictos bélicos de la segunda mitad del siglo XX. Eso impide, de todas formas, que haya una especie de unidad, digamos, racial, perdón por esta expresión, antes que una unidad basada en el Pancatsila a partir del año 64. El experimento de Sukarno, sí, fue un experimento alineado con el tercer mundo. Es verdad que los padres fundadores del movimiento no alineado fueron Nehru, Sukarno, Nasser y, si no me equivoco, también estaba Tito metido. Sí, estaban los cuatro. En este caso, sí. Sí, la conferencia de Bandung, 1956. Eso es. Países no alineados, pero también con un trasfondo en el que necesitaban de la ayuda del vecino más cercano, que era la URSS. Se veían más cercanos, de un modo u otro, la URSS más que Estados Unidos. Lo cual es alucinante porque, en teoría, el esquema de primer, segundo y tercer mundo no era económico, era político. El primer mundo era los aliados occidentales, el segundo mundo era el mundo soviético y el tercer mundo era los que, en teoría, no estaban alineados ni con unos ni con los otros. Ni con otros. Y resulta paradójico porque luego buena parte de estos sí tenían alineamiento real, a pesar de que supuestamente no, estas cosas son de los ricos, esos del norte, que son los que están ahí en sus cosas y nosotros estamos al servicio de unos y de otros, ya, bueno, pero los que se presentaban como el cariz antiimperialista era la Unión Soviética, aquí el padrecito de los mundos, de los pueblos y de la interracialidad, pero claro, cómo trataban a los estudiantes en la Patrijs Lumumba, cómo trataban a la gente negra dentro de la Unión Soviética. Son muchos elementos que desde luego de la caída de la URSS, pero recordemos también, por ejemplo, lo que fue dentro de este movimiento de no alineados, gente que, a pesar de que para mí yo los veía como demócratas, luego tenían una orientación hacia la URSS que es que les consumía. El caso más claro, la antigua Costa de Oro, hoy convertida en Ghana, Kwame Nkrumah, por poner un ejemplo. Y Sukarno intentó hacer una política independiente, pero dependía muchísimo, sobre todo, no tanto del petróleo de la propia URSS, porque ellos eran autosuficientes, sino de la maquinaria para ser capaz de extracción y los técnicos. No quiero decir que Indonesia fuese un país del tercer mundo en el instante de que consiga la independencia, pero tenía un amplio déficit de tecnificación, sobre todo para la industria pesada, que es en lo que se basó la sociedad industrial de la última parte del siglo XX.
Y que en efecto, después de lo que había pasado con Japón, con aquella esfera de prosperidad, en donde Asia para los asiáticos, sí, Asia para los asiáticos, pero dirigida por Japón, no podía ser menos, tenían una idea de la independencia bastante curiosa. Los países se reindependizaron después de la Segunda Guerra Mundial, aparecieron en el sudeste asiático ciertos países, pero al de muy poco fueron apareciendo células comunistas en los diferentes países, incluso en Tailandia, desde lo que actualmente es Myanmar, Birmania, Tailandia, Camboya, Laos, Vietnam, todo el tema de Malasia, Indonesia, todo este elemento tan amplio, y por lo tanto ahí aparecieron también después las antiguas potencias coloniales y los Estados Unidos poniendo también sus asesores. En los años 50, en teoría, no era algo que salía fuera del radar. Recordemos Estados Unidos. No, era común. Sí, en Estados Unidos era la época de los años 50, estaban con su aura rosada, con la estabilidad en el país. Estas noticias no llegaban a Estados Unidos, pero pasaban, ocurrían y solamente se quedaban como mucho en el Departamento de Estado, en el Pentágono, Casa Blanca. El pueblo no se enteraba. Incluso luego, ¿quién habló en Estados Unidos de lo que fue los golpes ya de la Cóndor? El golpe de, pues podríamos decir, de Guatemala en el, creo que fue 49, ¿no? Sí, el de Arbenz, 49. También el falseo de las elecciones en Italia. También tenemos que hablar del golpe contra Allende del 73. Sí. Nada de eso salió a la luz. Y que luego un Daniel Ellsberg, de época de Nixon, es el que tira para atrás retrospectivamente en esos papeles del Pentágono para decir, ojo, cuidado, que esto tiene bastantes décadas. Intentaron, desde la Casa Blanca intentaron decir, esto es cosa del señor Kennedy. Del señor Kennedy, pero si estamos hablando de los años 50, con la participación de los primeros asesores técnicos, con lo cual esto tiene que ver con usted, señor Nixon, como vicepresidente del señor Eisenhower. Perdón, Arbenz fue en el 54, va a hacer 70 años, no 75, me confundí. La caída en Guatemala, por la polémica con el United Fruit Company. Entonces, sí, y esto ya lo ha recorrido. En Indonesia no deja de ser, pues, también un experimento de la teoría de los gansos voladores, que hemos hablado muchas veces. Un proceso económico que empezaba generalmente en Asia, el Asia boyante, y llegaba a Europa, o viceversa. Aquí el caso de los gansos voladores fue, prácticamente, el golpe de Estado contra Getúlio Vargas, creo que era en Brasil, y luego llega hasta el de 64, que llega hasta lo que es Indonesia. No vamos a negar que el país había defendido bastante al caos. Sukarno intentó hacer también una vía Indonesia, en este caso hacia el socialismo, y no se consideraban comunistas, sino socialistas. Llegarían a un estado superior al comunismo cuando hubiese abolición de clases. Y eso por lo menos que les llevaría un siglo. Pero como dije anteriormente de Michael Mann, la esfera del golpe del 64 que hay en Indonesia y la nueva orden es completamente nacionalista. Pero no olvidemos una cosa, estamos hablando de los partidos comunistas, cada uno con sus células en estos territorios de la antigua Indochina, Asia Pacífico. ¿Eran todos, digamos, vinculantes a China o la URSS? No. Solo hace falta ver lo que es la película completa de Apocalipsis Now, la versión Redux, en la que uno de los últimos, creo que de los últimos terratenientes que permanecían en Vietnam posterior a la caída de Dien Bien Phu, decía, si ganan los comunistas vietnamitas, serán comunistas vietnamitas, no comunistas asesorados por China, ni comunistas asesorados por Rusia o por la URSS, porque les odian. Y era verdad, eran comunistas con un componente nacionalista muy potente, que quizás eso fue lo que hizo triunfar a Sukarno, dentro de cabe, en Indonesia. Sí, ciertamente. Un elemento importantísimo de la derrota de Vietnam del Sur tiene que ver con el liderazgo político. Estaba basado en una pequeña élite afrancesada de cariz católico, un país de mayoría budista, y que evidentemente la mayoría no se sentía representada por esa élite aristocrática extractiva que estaba en las... pero es eso, la percepción es muy importante. Voy a ir a un hecho concreto, la famosa imagen de el general, la pistola, volándole los sesos delante de un periodista en Vietnam del Sur. A un Viet Minh, sí. Poca gente quiere saber qué demonios había hecho ese Viet Minh. Ese Viet Minh venía de una casa en la que había violado y asesinado a toda una familia. Por tanto,
ese general estaba cometiendo un crimen. Según cómo se mire, sí, porque estaba haciendo un crimen por juicio extrajudicial. Pero era inocente el señor que había... No, ese merecía un juicio justo e incluso podía haber recibido la pena de muerte por lo que acaba de hacer. No hace una semana, hace una hora. Por tanto, la percepción está ahí, en el hecho de que la élite de Vietnam del Sur no era la apropiada, la percepción de la gente no era que ese era su país. Ganaron en la batalla de la ofensiva del Tet, que era una ofensiva tradicional, a campo abierto, con ejércitos más o menos tradicionales como había pasado en la Segunda Guerra Mundial, o guerra de movimientos. La ganaron. Hasta el punto de que luego los ejércitos del norte tienen que entrar físicamente en la guerra porque ya no queda Viet Minh en el sur, ya no queda guerrilla comunista. Pero ciertamente, el tema del comunismo, claro, luego nos encontramos con lo que ocurre en Camboya, en 1975, la entrada de los Jemeres con un genocidio, la entrada luego de China en defensa de los Jemeres, atacando a Vietnam. Por tanto, el tema para defender a los... El tema del nacionalismo es importante. El tema de que Vietnam sabía perfectamente que los japoneses, los franceses, los estadounidenses serían un sarampión, se iban a ir en algún momento. Pero los chinos habían estado 1000 años. 1000 años. Era un rival distinto. Y la nación vietnamita era la que operaba para abrir esa posibilidad para la defensa. Por tanto, sí, ciertamente el tema de hasta qué punto el tema socialista y con qué grado de socialismo, porque claro, de hablar de que Olof Palme sería como Ho Chi Minh, pues creo que es algo bien diferenciable por la gente. Pues sí, una cosa es la socialdemocracia sueca y otra. No hemos de negar una cosa, que es que vuelvo a referirme al tema Sukarno. Sukarno realmente un nacionalista, lo hemos visto. Pero también no era Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, en el instante en el que termina la Segunda Guerra Mundial, le dice a los franceses: podemos ser amigos. No estoy defendiendo la figura de Ho Chi Minh, ni mucho menos, pero dijo: podemos ser amigos. Y dijo: hemos vencido al enemigo común que eran los japoneses, pero ahora tiene que llegar a la descolonización. Los franceses obviamente se negaron, sobre todo por una industria tan potente como la del caucho. Y el cultivo de vino. Y porque después de lo que habían sufrido, necesitaban reconstituir de alguna manera la grandeza del imperio. Y eso solamente se conseguía a través de las colonias. Las colonias. Y sobre todo romper con lo que fue, digamos, la Francia dividida en dos, de la Francia libre y la Francia vichy. Y que no es novedad, porque esto de tratar de reparar el orgullo perdido con unas colonias ya lo habían hecho después de la guerra franco-prusiana. Eso es, sí. En el caso de lo que fue Indonesia, es verdad que los Países Bajos, Holanda, Nederlanden, intenta establecer una especie de sinergia en la que haya una descolonización muy parecida, pero sí, obviamente sin la barbaridad de lo que es la partición del subcontinente en India, Pakistán, posteriormente Pakistán, Bangladesh. Es decir, lo que planteaban era una descolonización escalada en la cual una, digamos, élite burocratizada a través de los principios de la corona pudiese permanecer allí y crear un estado social, aunque no lo pareciese. No pudo ser así, sobre todo pues por la influencia extranjera. No negamos que, que primero y fundamental, es un país inmensamente poblado. Segundo, que también hemos de ver la influencia del ámbito religioso. Es el país con mayor musulmanes per cápita del mundo, 220 millones. Eso es Indonesia, me refiero. Sí, es un país importante y probablemente a la par ahora estará India con una minoría musulmana también muy importante. 180, 190, también Pakistán. Sí, citabas India y Pakistán, que también está enlazado con la forma de resolución del conflicto entre Turquía y Grecia en la guerra greco-turca, y el intercambio de población es la base que la Sociedad de Naciones heredó en las Naciones Unidas, y las Naciones Unidas estableció en 1947 el intercambio de población, lo cual fue horrible tanto en el caso porque realmente es población. Sí. Es una limpieza étnica. Sí, en efecto. Y que tiene bastante que ver con el hecho de que luego en el 48, cuando le dijeron: oye, te vas a organizar esto de la evacuación y de todo esto de Palestina, tú, los británicos. No. Como ha salido también lo del 47 en Pakistán e India, esto que se encargue las Naciones Unidas, que yo ya...
No, no. Podemos hablar de muchos casos de ese estilo, no solo pues Indonesia, Palestina, Israel, etcétera, ¿no? Obviamente, lo que hemos hablado del paralelo 38, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, pero vuelvo a referirme a un caso que sigue sangrando y supurando a día de hoy. Y no sé, porque primero de todo estábamos con el tema de Grecia, que quería la enosis, y luego esa minoría turca que se rebeló. Sí, que fue la guerra del 74, con la invasión turca, precisamente 2 años antes de lo que pasa con lo que tenemos de efemérides. Timor-Leste, lo que estoy usando ahora. Y que el aeropuerto de Nicosia está anclado en el 74. Eso es, sí, el de Lefkosia. Otra cosa más que podemos hablar era de los líderes que hubo de la resistencia, ¿no? Varios de ellos pues han quedado luego... Sí, porque después Timor Oriental, después de esta anexión formal, estuvo dentro del ámbito de Indonesia, pero claro, ¿de qué manera? De una manera de, básicamente, ocupación. A mí me recordaba mucho a lo que fue podemos hablar completamente de ocupación, a partir incluso del año 2019, cuando se aprobó el estatuto de región autónoma, que sería la Kashmir, India. Es decir, un control total de la población, delaciones, intento de cambio demográfico, llegando colonos indonesios para sustituir a la población timorense y, sobre todo, una guerra de guerrillas que marcó un antes y un después en la guerra asimétrica, ¿no? Y que evidentemente había una diferencia demográfica entre Timor Oriental y Timor Occidental respecto de la presencia, por ejemplo, del cristianismo, respecto de otras confesiones, y resulta interesante cómo se les ocurre en cierto momento, en el año 90 y tantos, que ese asunto debe de solucionarse y que Indonesia, en cierta medida, porque los demás pueden presionar, puede haber alguna idea de Portugal respecto de tener una mala conciencia, cosa que España no tiene con el Sáhara, no tiene, respecto de las Naciones Unidas, de tratar de establecer un marco de descolonización, pero el que tiene que mover ficha es el que está ocupando, que es Indonesia. ¿Cómo en los años 90 llegaron a esa conclusión de, bueno, pues vamos a hacerlo? Todo tiene pinta, para mí, lo estaba revisando, que tiene que ver con la cleptocracia rampante que había por parte del gobierno de Suharto. Estamos hablando de que si hay una depreciación de la moneda nacional, no recuerdo el nombre, lo estaba buscando, y sí, es cierto que hubo una crisis asiática en el año 97 que luego 97, concadenó con una crisis que sufrió Rusia en el año 98. Exactamente, todo fue la crisis de los tigres asiáticos. Indonesia, Corea, Japón, me parece que también está hablando de Singapur y no sé, también Malasia. Es decir, en aquel instante en el que otros países como España, cuando empieza la revolución neoliberal económica del Partido Popular para llegar al poder en España, estamos hablando en términos macro, en micro era otra cosa, pero la macroeconomía de esas 5 regiones ha caído en picado, mientras que en Europa, tras toda la crisis del 92, se recupera, y el crash del 87, que no podemos negar, el lunes negro, perdón, que no podemos olvidarlo. Ellos tuvieron su propio miércoles negro, creo que fue, allá por junio del año 97, en el cual las bolsas de dichas 5 naciones caen en picado. Sukarno intenta hacer una dolarización de la economía que vuelve a romper todos los estándares básicos del pensamiento económico keynesiano, con lo cual hay un momento en el cual tenemos el caldo de cultivo perfecto para lo que es una revolución en la propia Indonesia. Estamos hablando, 1, crisis política. Suharto lleva 35 años casi en el poder, no son pocos, y realmente se quería establecer una dinastía política en su hijo, que no recuerdo, Dewey, creo que se llama. Segundo, tenemos también crisis económica, que es lo que acelera estos factores. Y tercero, crisis social sobrevenida por los que son ya el movimiento armado en Timor-Leste, como dijo David Kilcannon, no está derrotado, pero una plataforma cívica que aprovecha los primeros momentos o cuando estaba Internet en pañales para mandar todo tipo de burofaxes a Naciones Unidas, etcétera, para así dar a conocer las violaciones de derechos humanos, hacen que ese triángulo consiga por fin que digan, principalmente los aliados de Indonesia, como era Australia, que has comentado muy bien anteriormente, hasta que hemos llegado tiene que haber transición y tiene que haber o bien un referéndum de independencia o bien una administración de Naciones Unidas en Timor Oriental, o ambas cosas, como pasó al final. Quizá también influyera el tema de la búsqueda de una cierta democratización de Indonesia, más allá de esos 2 periodos tan largos de Suharto y Sukarno antes, que son medio siglo
Medio siglo Sí, con solo 2 personas en un país que se suponía que era, con todas las comillas y sin risas latadas, democrático. chico. En Estamos hablando donde de 51 años realmente. se suponía que había votaciones, eran libres, pero evidentemente no era como India, que ahí sí hay elecciones más o menos libres desde el 48. Aunque tuvieron que jugar con el tema de poner pajaritos, dibujitos, por la gente que era analfabeta y que no sabía leer, pero sí sabían, Sí. bueno, Sí. este dibujo es de la gente que piensa X, con lo cual todos los candidatos de este dibujito son, y por tanto... La lista electoral de tal partido, sí, sí, sí. Pero sí, en el año 99 se comienza esa administración de Naciones Unidas para hacer un referéndum. En este caso más o menos salió bien, no como el de 2011 con el tema de Sudán del Sur, que eso salió muy mal, pero aquí sí, aquí se cogió a, creo que era Horta, José Ramos Horta. y Sí, sí. a otra figura que eran los dos, Sanana Guzmán. Sanana Guzmán, que eran los que estaban más o menos en el liderazgo, y hicieron la transición para, no inmediatamente, pero sí al de un tiempo tasado, hacer el referéndum y en 2001. sí, En 2001 y salir que sí. Y salió efectivamente. Y también ocurre lo que es la caída de Suharto, que no es juzgado, muere como muchos de los buenos dictadores en la cama 9 años después de su caída, en el año 2008, enero de 2008, tengo un recuerdo muy vívido. Y bueno, Indonesia, no obstante, no está en quiebra, afortunadamente. Lo Eso que sí. permite que esa especie de... Eso sí, el tema del traslado de la capital ahí les Sí. va a resultar bastante oneroso en términos económicos. Sí, de Yakarta, pero sobre todo es por el tema, es un tema de una planificación de la ciudad, superpoblación y segundo, problemas pues por seísmos, etcétera, ¿no? Y hundimiento, como también Bangkok se está hundiendo. Bangkok o el Cairo también por presión demográfica se ha trasladado, o se va a trasladar supuestamente. No, en el caso sobre todo de Bangkok y de Yakarta es un tema de acuíferos y de succión de estas aguas en capas freáticas que hace que... Bueno, pues... se la convierte en una especie de Venecia, pero de 25 millones de habitantes, claro, efectivamente. Y es un problema. Pero hubo una transición, digamos, política tranquila. No obstante, no hemos de negar que el propio José Ramos Horta salió indemne de un intento de atentado cuando fue primer ministro, luego presidente y ahora vuelve a ser primer ministro. En el año que fue 2009. Sanana Guzmán también. Es decir, hay problemas después de la independencia. Sobre todo también pues por el auge de a partir de 2014, aunque no lo parezca, de lo que es el movimiento islámico de Timor-Leste, Timor Oriental, muy vinculado a la llamada islamilla Indonesia y por ende, desde el año 2014, como he dicho, al mal llamado Estado Islámico. Me niego a llamarle el Estado Islámico porque sería darle una capacidad de entidad geopolítica o estatal que me niego. Sí, y que en efecto podemos recordar el día 12 de octubre de 2002, una fecha en la que Bali sufrió un atentado que no está del todo esclarecido, hasta el punto de que la gente no lo recuerda. No lo recuerda como otros atentados que sí están en la memoria colectiva. En parte porque se dejó entrever, o alguien lo confesó de esta manera. Fue un atentado que se dejó hacer para que la gente dentro de Indonesia le pusiera el acento al tema de la seguridad y cambiar la percepción dentro del gobierno para unas políticas distintas. Por tanto, más brutales, más represivas, sí, sí. Que fue no un atentado de falsa bandera, pero sí un atentado conducido para abrir una ventana de oportunidad a gente que quisiera hacerlo, con el sacrificio premeditado de cierto número de personas, todas turistas, y por tanto no indonesias. Principalmente australianos y británicos, sí, sí. Por tanto, eso es un elemento doloroso e importante que tiene que ver con las postrimerías también del tema de Timor Oriental y cómo enfocar el tema de la seguridad, debido a que habían tenido ese asunto de crisis militar previamente en la ocupación y luego evidentemente con todo lo que has comentado que tiene con la relación con el Frente Moro de Salvación, la Yihad Islamilla y muchos otros grupos que también están presentes, sobre todo con la yihad global, que después de los años 90 y comienzos del siglo XXI también tienen franquicias por aquí y por allá. Exactamente, lo que definió Gilles Kepel y Olivier Roy, sobre todo Gilles Kepel en su libro ya, que yo lo considero un clásico, La Yihad,
auge y declive del islamismo global, en el cual el auge justamente se veía en el subcontinente asiático y en el Pacífico. Por el contrario, en Europa y principalmente Cáucaso, Balcanes, también zonas como hemos hablado del Levante, fracasaron totalmente, con represión interna muy, muy poderosa, no vamos a negarlo. Pero en cambio, estos atentados tan brutales que me has dicho, lo que hicieron fue conservadurizar, por así decirlo, el país, Indonesia en este caso. Ya que han perdido lo que es Timor-Leste, tenemos que aumentar el gasto militar. Y ha aumentado. Después de que pierda las elecciones Sukarno Putri, creo que viene Susilo Bambang de presidente, y tiene principalmente dos vías de potenciar su candidatura. Lucha contra el terrorismo y lucha muy grave contra la droga, porque nadie recuerda, por ejemplo, los 5 de Bali, que no son muertos de asesinados durante estos atentados, son 5 condenados a muerte, algunos de origen vietnamita chino como es Andrew Chang, y varios turistas británicos que fueron fusilados por tráfico de drogas en pequeñas cantidades. Es decir, es mano dura y en búsqueda de una seguridad social, o no me refiero a seguridad social como lo entendemos nosotros, sino como un auge de esta superseguridad perdiendo derechos primigenios, que también se da a otros países como es Filipinas, con el antiguo presidente, con Rodrigo Duterte. Sí, que iba de gran divo de la seguridad, de que a toda esa gente muerte y fusilamiento. Y ahora le la cabeza a una persona con un revólver, sí. Lo cual resulta curioso porque China quiere la línea de los 9 puntos, lo cual afecta a Indonesia, afecta a Vietnam, afecta a Filipinas, lo cual es como si mañana la primera ministra de Italia, Meloni, dijera, verá usted, tengo un mapa del Imperio Romano que dice que todo aquel mar Mediterráneo pertenecía al Imperio Romano y nosotros somos herederos del Imperio Romano, así que el Imperio Romano ha vuelto, el Mare Nostrum es nuestro. Es lo que dice China del mar de la China Meridional, lleva nuestro nombre, con lo cual todo el territorio es nuestro, lo cual es alucinante. Y en teoría Rodrigo Duterte se hizo amigui, a pesar de que Filipinas tenía una sentencia de tribunales internacionales diciendo que tenía razón, pero por razones extra políticas, pues tenía una relación positiva. Sí. Lo cual ahora Junior, a pesar de que a su padre y a su madre, sobre todo a su madre, le metieron a juicio en Estados Unidos. Sí. Junior se lleva bien con Estados Unidos hasta el punto de abrir nuevas bases militares, a pesar de que en el 92 la bahía de Subic, que cerraron lo cerraron y ahora han vuelto a abrir, incluido el tema de la parte norte de Luzón, cerca de la confluencia con Taiwán, lo cual será interesante, sobre todo con la confluencia de otros elementos como el tema de los submarinos, que para todo ese mar es importante, y por eso Australia quiere submarinos nucleares para tener proyección también sobre ese mar, con lo cual ahí vuelve a estar Australia encima de la mesa, con un elemento que voy a incorporar y que ya había comentado antes, como es el hecho de que han salido informaciones acerca de esas filtraciones secretas respecto de esos documentos de la mediana, de a ver dónde estaba la frontera auténtica entre Timor Oriental y Australia, el tema de las negociaciones secretas que habían tenido Australia con Indonesia antes y durante la ocupación, el tema de a quién corresponde extraer y qué empresas van a extraer el tema de los hidrocarburos debajo del tema de las aguas, si son de Timor Oriental o de Australia, si va a ser un elemento sobrevenido de... Era la paz de la Guerra Fría, y por tanto, por la paz una Ave María, y olvidemos esos momentos, o dijeran los de Timor Oriental, oye, espera, hay que reparar estas injusticias, y vosotros sois culpables de un sufrimiento y de una pérdida económica que hubiera podido significar un progreso espectacular para Timor Oriental. Por tanto, todavía las espadas siguen en alto con este tema, en el que Australia tiene mucho que decir. Porque, claro, toda la triangulación tiene mucho que ver, porque los gastos públicos son importantes. No pueden, un país como Timor Oriental, aunque sea recién nacido, no puede depender de la caridad universal, no puede depender del dinero que venga de Naciones Unidas, tiene que tener su propia prosperidad. Y no solo eso, creo que lo habíamos hablado incluso también una parte de esto cuando hicimos el conversatorio con David Rodríguez. David Díaz Cabo. David Díaz, perdón, sí. Pues habíamos hablado del libro de
tanto de John Hackett como de Guerras Futuras, ¿no? Y ese Atlas que hemos hablado del año 86, yo creo que en uno de los epígrafes estaba presente Timor Oriental. Y estamos hablando del año 86. Entonces, es complejo analizar todo esto y evidentemente sí, sería complicadísimo hablar de que ahora mismo Timor Oriental es un estado que a pesar de ser tan joven es autosuficiente. No, otra cosa, no es un estado fallido. Hubo un error hace unos años que se introdujo en un régimen de estados fallidos y yo, como muy bien has indicado antes, veo mucho más fallido, lógicamente, a Sudán del Sur que Timor Oriental. Timor Oriental tiene problemas. Lo primero, que no es una democracia establecida, que sigue habiendo señores de la guerra, bueno, no parezca. Pero ante todo y sobre todo supo romper con un doble pasado colonial y de invasión, Portugal, Indonesia, y en este caso lo que deberíamos de tener claro es que el día de mañana, si consiguen un paraguas de defensa, que va a costar que sean autosuficientes en defensa, pero pueden unirse al ANZAC, es decir, a lo que es un sistema de protección a través de Australia y Nueva Zelanda, y desarrollar su sinergia económica sin depender tanto de hidrocarburos, pues yo creo que en ese instante podrán ser un país próspero. Pero para eso es necesaria una confianza que en este momento está cogida con pinzas respecto del pasado de Timor Oriental respecto de Australia y lo que hizo Australia por Timor Oriental, y que no fue muy fino, y por lo tanto para eso es necesario mucho más que simplemente una declaración, es decir, gestos que trasciendan y que hagan viable la reparación del daño causado. Lo mismo que ocurre con el terrorismo y que incide en las personas, también con las sociedades. Uno tiene que purgar ese pasado, como por ejemplo le puede pasar a Estados Unidos internamente, que todavía no ha purgado ni siquiera las consecuencias de la guerra civil en ciertos ámbitos en el viejo sur sociales, y el sur, el Bible Belt, por ejemplo. Por tanto, si eso que estamos hablando de bastantes décadas, esto que está más cerca en el tiempo, debería ser, para mí lo primero fundamental sería crear no ha habido una comisión de verdad, justicia y reparación como con Sudáfrica, y Sudáfrica también, pues su independencia de facto de ruptura con el régimen del apartheid era hace 30 años, las primeras elecciones democráticas. Con ese tándem que hay luego de Mandela, sí, de Klerk, etc. Y evidentemente con el añadido de que no hubo intervención de Naciones Unidas como paraguas protector de lo que ocurrió en Timor Oriental, sino que fue una reunión bilateral, mandatados por de Klerk y por Mandela, como fue aquella reunión de Rolf Meyer y el señor Cyril Ramaphosa. Lo sé porque estuve con Rolf Meyer en un congreso de derechos humanos en Bilbao y nos lo comentó, que como habían sido las negociaciones, la parte blanca, el antiguo régimen del apartheid, y el señor Cyril Ramaphosa, actual jefe de Estado, teniendo aquella negociación para hacer todo el tránsito que llevó a las elecciones democráticas del 94, y el asunto de que Frédéric de Klerk durante 3 años fue vicepresidente del gobierno de Mandela, pero tuvieron que negociar también las comisiones de la verdad, tratar de sacar adelante todo esto, y a veces se cita la película Invictus, que marca el asunto de la reconciliación a través del deporte y de los Springboks. Lo que fue un cordón sanitario justamente a partidos como el nuevo Partido Nacional de Eugene Terra Blanca, también lo que se logró de quizá apaciguar a los bantustanes, también a una región que quería proclamarse, creo que era en Bloemfontein, como territorio blanco únicamente. Entonces digo que eso también tiene que aparecer en ese tipo de verdad, justicia y reparación, y una ley de memoria histórica para Timor Oriental, tanto por parte portuguesa como antigua colonia, como por parte ocupante como fue Indonesia, e incluso también, como dijo David Kilcullen en su tesis doctoral, también habrá que expurgar por parte de los excesos que tuvieron algunos milicianos del movimiento independentista de Timor Oriental, porque las matanzas se llevaron por todos lados. No quiere decir eso que su lucha fuese legítima, porque estaban siendo masacrados. Sí, pero ciertamente siempre hay alguno que se excede, que lleva la testosterona un poquito más allá, y esas cosas también hay que purgarla para ser transparente y para tener la máxima moral de que y democratización. Usted va a cumplir con lo que ha pasado, porque yo soy el primero en poner a la gente a disposición de la justicia, aquellos que hayan cometido excesos, sean de los que sean, sea quien sea. La justicia tiene que ser igual para todos.
Evidentemente es un elemento interesante en el que si quieres ahondar respecto de la relación que pueda tener, evidentemente la de Indonesia pueda estar un tanto más cercana, pero también de la antigua potencia colonial como es Portugal, actualmente la relación que tiene con Timor Oriental. La relación ahora mismo no es mala ni muchísimo menos. Bueno, debe ser el principal receptor de transacciones económicas entre ambas naciones. Es decir, la potencia colonial, es decir, Portugal, sigue siendo el principal valedor de Timor. Y todos aquellos pecados que tuvo con esa retirada indigna en el año 74-75, en un régimen de transición tras la revolución de los cravos, revolución de los claveles, se ha podido purgar ahora con un intento también de que hay una esfera a través de la lusofonía, de cooperación entre Portugal, entre Lisboa y la capital de Timor Oriental. Es decir, ante todo y sobre todo, todo lo que quizá Indonesia intenta hacer un Poncio Pilatos, como bien dijiste anteriormente, lavarse las manos, Lisboa lo está subsanando. ¿Hay un gobierno conservador en el poder como es ahora, o hay un gobierno socialdemócrata como hubo, o laborista como hubo entre los años 1995 a 2015 a 2023? Sí, eso es importante, que haya políticas de Estado que trasciendan los gobiernos y que haya elementos comunes de visión de país, como por ejemplo Portugal tenía aquella política de no somos un país pequeño, cuando todavía en los años 60 estaba la dictadura, pero para presentar en un mapa que, bueno, se pensaba que Portugal era un país pequeño en Europa, pero con los otros territorios era un país bastante grande y a considerar. Otra cosa es que esos elementos de guerra colonial desangraran el alma portuguesa y todo el mundo tuviera una persona que había caído entre los años 60 hasta el año 74, que llevó al hecho de que solamente hubo un tío en la revuelta de los claveles, uno que se atrincheró en el cuartel y empezó a pegar tiros, pero aparte de eso, la revolución de los claveles fue incruenta completamente. Otra cosa es la evolución posterior durante los siguientes 3 años en giros que si marxistas, que si comunistas, que si Mario Suárez haciendo de las suyas con la Internacional Socialista y cosas que estuvieron por ahí y luego sobre curiosas. Todo que como has dicho muy bien anteriormente, no planificaron bien la descolonización, y en el caso sobre todo también es cierto que fueron guerras proxy, pero tenemos el caso de Angola, en el que interviene la Unión Soviética, Cuba mediante, también Sudáfrica, Mozambique, etcétera. Guerras civiles que desangraron ambos países, pues Mozambique durante 16 años y Angola durante la manada especial de cifra de 27. Y hasta la muerte de Jonas Savimbi. Sí, y con la circunstancia interesante de que recientemente estos grupúsculos del yihadismo y tomaron una ciudad en Mozambique. Y que totalmente la masacraron, sí, lo que sería Estado Islámico, provincia de África, sí, también con la ayuda de los salvajes que han roto con ellos, parece ser, porque se han matado a tiros, Boko Haram. Sí, por lo tanto la seguridad también es importante, porque en Angola, en un ámbito global, sí, en Angola comentaban tiempo después de las independencias, prácticamente hay que bien si hubiéramos seguido siendo portugueses, con lo cual también el tema emocional está ahí encima de la mesa, de cuando van las cosas bien, dices, uy, qué bien, somos independientes, pero cuando las cosas van mal, y las guerras de frontera fueron un episodio bastante complicado, y luego lo que pasó después, Jonas Savimbi fue asesinado en 2002, es algo que evidentemente lleva a cierta nostalgia, y esto canaliza mal a veces, afortunadamente a una especie de rememoración histórica, justamente, sí. Y añadiendo, pues, para casi finalizar, el tema sobre todo de Timor, volvemos a repetirlo, naciones pequeñas, intereses globales. Has hablado de China, hemos hablado de China, hemos hablado también de Australia, que tiene que tenerse en cuenta. Estados Unidos tuvo su presencia ahí. Lo que es la Rusia actual no tiene pinta de intentar meterse en mayores berenjenales, pero quién sabe el día de mañana. Sí. Esto es el futuro, ¿no? Sí, en efecto sería un poco la profecía autocumplida. Toda aquella parafernalia de, ojo, cuidado que puedes independizar Timor Oriental y se meten los soviéticos o se meten los chinos, y al final pues puede que eso sea así, pero no de manera buscada, sino
¿Cómo resulta de todo lo que le has hecho a Timor Oriental con esa excusa barata y habiéndole metido basura durante décadas y décadas, siendo Australia un país democrático, pero haciendo cosas de país no democrático con Timor Oriental y con Indonesia, pues puede acabar como las Islas Salomón? Que las Islas Salomón tuvieron un acuerdo con China debido a que China sabe perfectamente que es como la China de los años 30 respecto de Japón. Japón necesitaba de los hidrocarburos del resto del mundo. Se le cortó la vía, incluso prohibiéndole comprar en México, prohibiéndole comprar en Venezuela, que eran los suministradores más importantes después de Estados Unidos, y Japón fue a una guerra precisamente por la falta de suministros. Era una idea muy británica, como es la de la batalla decisiva, que era algo que estaba bastante trasnochado y que evidentemente no funcionó nunca. Incluso cuando tuvieron esa batalla decisiva en el mar, como el Golfo de Leyte, ya en el 44-45 ya no lo llevaron a cabo. Pero bueno, esa es otra cosa histórica. En el asunto de China, saben perfectamente ahora que tienen una necesidad global de suministros por mar. Y por lo tanto hay unas cadenas de islas, por ejemplo Taiwán, que es muy importante en esa primera cadena de islas, luego otra retranqueada respecto de Filipinas, el tema de Malasia, y luego otra cadena que tiene con Guam y con Australia, son círculos concéntricos, en el que trata de romperlo. ¿Cómo? Con acuerdos de seguridad, por ejemplo con las Islas Salomón, que están fuera de ese escenario, para romper todo eso y que tengan un lugar, como por ejemplo pasó con los Rajapaksa, en la isla de Sri Lanka, respecto de tener un puerto dual, como una especie de sugar daddy, en donde ponen los dineros. Bueno, ya no tienen esos dineros, era el pasado, porque ahora tiene una crisis bien importante, pero la idea, la noción, era poner dineros, ser los sugar daddy y tener un puerto de aplicación civil, pero que en un momento necesario pueda transformarse en un puerto militar. Era un hub militar, exactamente. Y en ese escenario sí habría ese riesgo de que Timor Oriental tuviera esa creencia respecto de China. Por tanto, tener que elegir entre dos bandos directamente, eso es. Sí, por lo tanto, Australia, Estados Unidos tienen que saber perfectamente discernir, como comentaba un poco al principio, de esto no puede ser una lucha dual. Porque si fuera una lucha dual, los australianos podrían decir, bueno, pues nosotros nos quitamos del medio, que se ocupe el tío Sam. No, tú eres el que estás ahí y tienes que relacionarte con Japón, con India, con Vietnam, con Filipinas, con todo el marco de países que están en toda la zona y que saben que ahora mismo el riesgo es China. Por todo, por injerencia económica y que no hay país pequeño, por lo tanto hay que responder con humildad y con respeto a Timor Oriental como un país más, como hay que hacerlo con Islas Salomón y como con el resto de los países del sudeste asiático, superando esa prepotencia que ha sido a veces tradicional. ¿Qué son naciones pequeñas? Pues naciones pequeñas, como dijo John Hackett, problemas grandes y globales. Pues ciertamente, en buena medida, este sería el marco de referencia de haber traído esta efeméride, que seguro que será muy importante para los de Timor Oriental y que debería de serlo también para el resto de los países, para tener esa memoria de ese momento en el que se equivocaron por cuestiones geopolíticas y geoestratégicas incardinadas en la Guerra Fría, con unas pantallas en las que yo creo que ni siquiera se creía lo que estaban diciendo, pero lo decían. No, ni mucho menos. Y sin embargo, la historia es historia. Exactamente, y tenemos que recordar eso. Ya me vuelvo a referir a naciones pequeñas, problemas globales, pero sobre todo, entre todo, y ya finalizar, decir que esos pequeños conflictos heredados de la época colonial, algunos de ellos llevan más de 70 años presentes. Estamos hablando del Kurdistán, por ejemplo. Estamos hablando de India-Pakistán. Entonces, mucho cuidado con considerar que todo lo que ocurrió hace décadas no puede redundar para mal hoy. Pues ciertamente muy agradecido de haber tenido este conversatorio. Un honor, como siempre, y quedamos para hablar próximamente también de las efemérides, que será un placer. Bien, pues así será, así que volveremos. Hasta pronto.